días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a estas segundas jornadas de inteligencia artificial para la docencia universitaria. Vamos a ser muy breves en este acto de inauguración, de bienvenida. Y le voy a dar en primer lugar la palabra a Belén San Nicolás Santos, directora del Secretariado de Docencia Digital, que ha sido, yo creo que, la principal culpable de lo que vaya a pasar a partir de ahora. Esperemos que sea todo bueno, seguro que sí. Sí, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos y darles las gracias por estar aquí. Es importante, en general, para la comunidad universitaria, para el profesorado y para el alumnado, acercarse a lo que es la inteligencia artificial, a la innovación en la docencia con inteligencia artificial y también a la reflexión en los procesos que tienen que ver con la docencia y a cómo implica el uso de la inteligencia artificial en este contexto, porque evidentemente debemos ser capaces de prever lo que está por venir y de gestionar también lo que está por venir a nuestro favor. Y eso implica también un ejercicio de formación, de interés y de descubrimiento y de acercamiento, pues acotado también al contexto que tenemos. Y entonces, a lo largo del día de hoy y el del día de mañana, pues tendremos varias ponencias. Agradezco desde ya la participación de los compañeros que van a estar en cada una de las ponencias y que se han brindado también a participar en estas jornadas y que nos van a ilustrar también con su conocimiento sobre estos temas durante la jornada de hoy y la jornada de mañana. Y bueno, sin más, espero que disfruten de la jornada de hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra José Manuel García Fraga, vicerrector de Docencia. Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer volvernos a encontrarnos un año más para hablar de algo tan en el día a día, tanto que nos está apoyando en el aula. Yo sinceramente, si me habla, dime 3 procesos disruptivos que ha habido para ti como docente. Yo diría los ordenadores, Internet y la IA. Y sinceramente, cuando me formé cuando estudié en la universidad, ninguno de los 3 llegué, con lo cual, poquito a poco, cada vez encontraba una nueva herramienta que, sinceramente, me ha ayudado y creo que ha favorecido bastante el proceso docente. Yo, sinceramente, espero que no estén aquí para aprender a defenderse del uso que se le hace de la IA por parte del alumnado, sino que estén aquí para aprender las posibilidades que la IA nos va a permitir en el aula. Es decir, ya sabemos perfectamente que es una herramienta que tenemos que utilizar, no es que viene el coco, también venía el coco cuando venía la calculadora, también venía el coco cuando venía Internet. Yo creo que estamos aquí, somos conscientes de las posibilidades que la IA, aunque sea generativa, que siempre habíamos utilizado la IA para otras cosas, pero cuando nos salió eso de la IA generativa se nos pusieron los pelos de punta. Creo que son unas jornadas donde participa compañeros y compañeras de la Universidad de La Laguna, también de otras universidades, de Las Palmas, de la Universidad de Salamanca, a los cuales le agradezco enormemente su colaboración. Van a haber ponencias de personal del PTGAS, van a haber ponencias de docentes dirigidos al PTGAS, dirigidos a docentes y a todos los compañeros que están en la universidad, porque yo creo que la IA nos toca a todos y nuestra labor, tanto docente como en colaboración y desarrollo de la docencia, pues yo creo que es una herramienta fundamental para empezar. No podemos decir, no, yo la IA no, ¿de acuerdo? Bueno, yo antes de acabar, me gustaría reconocer la labor de, bueno, le iba a decir Belén, pero no es más, IA Belén. Agradecer el trabajo que ha tenido por la organización de la jornada, yo creo que se ha desvivido por ella, agradecérselo sinceramente, estoy seguro y confío plenamente en que todas y todas vamos a disfrutar de esta jornada y espero que le saquen provecho. A mí, si ya lo que me gusta venir a una jornada es para aprender lo que hacen otros compañeros y compañeras y copiarme. A mí me encanta ir a los congresos, ir a las jornadas, no para aprender, sino para copiarme. Yo creo que cuando también el resto de las compañeras y compañeras nos expliquen durante las mesas que van a ver el desarrollo de los PITES, de los programas, de los proyectos de innovación educativa que están desarrollando, no me van a enseñar lo que están haciendo, no. Yo tengo las orejitas bien puestitas y los ojos para copiármelo y después llevármelo
en el contexto correspondiente a mis asignaturas. Yo creo que vamos a ganar con la IA y escuchando a las compañeras y a los compañeros hablando de este tema. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente comentarles que, bueno, creo que todos compartimos, ¿no? Y al estar aquí yo creo que eso lo evidencia en sí mismo, ¿no? Que desde luego la inteligencia artificial, como decía el vicerrector, pues nos pone ante una transformación radical, ¿no? En general en todos los sectores, ¿no? Unos más que a otros, en unos sectores están más afectados que otros, pero desde luego en el ámbito de cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo investigamos, la inteligencia artificial es una herramienta que lo transforma o puede transformarlo todo, ¿no? de manera radical, ¿no? Y eso evidentemente pues tiene muchísimas potencialidades, pero también muchos riesgos, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que estas jornadas pues son un magnífico espacio de reflexión tanto para abordar lo uno como lo otro, ¿no? Yo creo que las jornadas combinan muy bien, ¿no? la presencia de expertos con también, como decía el vicerrector, pues las aportaciones de colegas que en proyectos de innovación docente pues están experimentando, ¿no? Con todo este tipo de herramientas que pone a nuestra disposición la inteligencia artificial, ¿no? Creo que este modelo de jornadas, ¿no? En la que todos aprendemos de todos y de todas, pues yo creo que es por donde tenemos que caminar, porque precisamente este contexto de herramientas como esta, pues el conocimiento que cada uno vaya generando es clave, que se comparta para, como decía el vicerrector, yo no digo copiar, yo digo guardar como, ¿no? Aprovechar, pues digamos, los avances de los demás para hacer nuestros propios desarrollos y nuestras propias aplicaciones, no copiando, sino emulando, ¿no? Lo que otros y otras hacen, ¿no? Me parece también ejemplar que esta colaboración, en algunos de estos proyectos de innovación docente, pues son en colaboración de colegas de la Universidad de La Laguna con colegas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta iniciativa de proyectos de innovación docente conjuntos. Creo que es un magnífico ejemplo también de colaboración y de trabajo compartido. Y bueno, es evidente que las caras que están aquí, yo creo que es un motivo para el optimismo, que están recurrentemente en todas las jornadas de innovación docente, aportando, compartiendo, y desde luego para nosotros como universidad creo que es un motivo de orgullo, ¿no? A pesar de que tenemos muchos otros incentivos a encerrarnos en nuestro despacho a producir el próximo artículo, el próximo paper, para enviarlo a una revista de impacto, pues que encontremos espacios también para compartir y para reflexionar sobre temas tan trascendentales como este, ¿no? Ya se decía, ¿no? Cuando hablamos de la transformación digital, que la transformación digital no tenía que ver con la tecnología, sino que tenía que ver sobre todo con la cultura, ¿no? Y yo creo que este ámbito de la inteligencia artificial también lo es, ¿no? No se trata de tecnología, se trata de cultura, se trata de cómo hacemos las cosas, se trata de valores, se trata de trabajo en grupo, de compartir más que competir, o yo diría que competir, ¿no? Que es ese nuevo vocablo fruto de la hibridación de los anteriores. Y bueno, creo que jornadas como estas nos permiten eso, sobre todo eso, ¿no? Avanzar en esa transformación cultural tan necesaria en estos tiempos tan complejos, tan complicados, en los que desde el ámbito de la educación pública pues tenemos que liderar estos procesos, porque si no, pues vamos al abismo, ¿no? Por eso, mucho ánimo, que vaya todo bien en estas jornadas, porque si va bien en estas jornadas nos irá bien a todos y a todas. Muchas gracias a todos y a todas, y quedan inauguradas esta segunda jornada de inteligencia artificial. Muchas gracias. Ahora vamos a dar comienzo a las jornadas con la primera ponencia, que es la del compañero Luis Capote, que ya estaba preparado por ahí. El compañero Luis Capote es de la Facultad de Derecho. Damos paso a su ponencia, en la que nos va a hablar pues, principalmente de las implicaciones también que tiene la inteligencia artificial en materia de protección de datos y en materia de autoría. Pues nada,
Antes que nada, me gustaría dar las gracias a la organización y particularmente a Belén San Nicolás Santos por concederme el honor de inaugurar unas jornadas de estas características. La verdad que le distingan a uno en su propia casa, pues siempre es motivo de orgullo. Y bueno, yo voy a tratar en esta charla algunas cuestiones que están orientadas principalmente al ámbito de la docencia y voy a tratar algunas cuestiones de carácter jurídico relacionadas con el uso de las aplicaciones generativas de contenido. Una cuestión que yo voy a plantear de inicio es que IA o inteligencia artificial no es un término que yo vaya a utilizar ni que utilice particularmente porque yo tengo la consideración de que realmente las aplicaciones pueden ser herramientas y como tales pueden ser muy útiles o pueden ser muy perversas como tales herramientas en función del uso que les demos, pero considero que no hay una inteligencia detrás porque, como voy a exponer en uno de los apartados, realmente siempre va a tener que haber un factor humano. Desde un punto de vista básico y tal y como está regulada actualmente, todo lo que vamos a ver a grandes rasgos en materia de propiedad intelectual, de derechos de autoría, respecto de las obras y creaciones, plantea el hecho de que tiene que haber un factor humano. E incluso desde un punto de vista anterior, el planteamiento fundamental es que si bien la aplicación puede generarnos contenidos, puede hacer archivos sonoros, puede crear imágenes, generar imágenes, generar textos, no tiene ni el impulso, ni la voluntad, ni el deseo. Como planteaba, por ejemplo, un colega del área de filosofía, se puede ser que Deep Blue juegue el ajedrez y pueda jugar al ajedrez mucho mejor que incluso muchas personas que tienen la maestría en ese juego de estrategia, pero no tiene el deseo de jugar o no jugar. Esa ausencia de voluntad es lo que determina que en un momento determinado, a lo largo de la charla, veamos que, en principio, pese a que en algún momento se haya jugado con esa posibilidad, no podemos decir que una aplicación generativa sea creadora y, consecuentemente, sea autora. Entonces, la charla yo voy a exponerla dentro de unos 30, 40 minutos, con lo cual la turra jurídica no será muy excesiva, sobre todo a estas horas de la mañana, y dejaré tiempo para que pueda haber preguntas, discusión o debate, si ustedes lo estiman por conveniente. Entonces, yo voy a tratar en primer lugar una cuestión que está relacionada, a ver si... Creo que esto está... A ver, ahora. Bien, cuando hablamos de propiedad intelectual, una de las discusiones que se ha planteado con el uso de esas aplicaciones es específicamente, la centramos en dos aspectos. Uno principalmente es si de ahí sale algo, y de hecho sabemos que sale, porque vemos constantemente, si ustedes están en redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, que se esté twitterizando cada vez más, pues encontramos muchas referencias a cosas que se han mencionado abiertamente durante las exposiciones inaugurales, que son las relacionadas de que estas herramientas han venido para quedarse, que estas herramientas pueden ser complementos muy útiles en el desempeño de nuestro trabajo, no solamente en la parte docente, que es la que nos reúne hoy aquí, sino también en la parte de investigación. Pero a partir de ahí surge una discusión asumiendo la realidad de que incluso con este tipo de tecnologías y otras como las cadenas de bloques, pues se habla incluso también de una cuarta revolución industrial. Es un elemento que está repetido constantemente en muchos eventos y en muchos artículos que están tratando estas cuestiones. Pero dos son los aspectos. Uno, ¿a quién pertenece eso que se genera? Entonces, una de las primeras discusiones es a la persona, por ejemplo, que hizo el programa que genera este tipo de contenidos, estos resultados, a la persona que los utiliza y da las órdenes necesarias, las instrucciones, para que salga un resultado que puede más o menos asemejarse a lo que estaba pensado. Y luego hay una segunda cuestión, porque en muchos casos, ustedes habrán escuchado, al igual que yo, que se usan términos como entrenamos la aplicación, entrenamos, alimentamos. Y entonces hay una pregunta específica. Muy bien, ¿con qué la entrenamos? ¿Con qué alimentamos a la bestia? Pues la alimentamos con
datos la alimentamos con contenidos, es decir, si hablamos de cuestiones relacionadas con la música, pues evidentemente la alimentamos con música. Si hablamos de imágenes, la alimentamos con imágenes. E incluso podemos encontrar muchos aspectos en los cuales podemos encontrar herramientas específicas donde, como entretenimiento, pues se han generado una serie de contenidos en los cuales pues han alcanzado cierto grado de viralidad. No sé si recuerdan ustedes el año pasado, la primavera pasada, que de repente a todo el mundo le dio por ponerse una foto de perfil basándose en un estilo de dibujo del estudio de animación japonés Ghibli, el de Hayao Miyazaki, y de repente todo el mundo tenía esa foto. Y entonces Hayao Miyazaki salió a los medios a decir, bueno, la verdad es que mi trabajo no estaba pensado para esto. Y luego también, dentro de este aspecto, pues, en algunos ámbitos en los que yo me muevo específicamente, tanto en el ámbito de investigación como docencia, incluso a título personal de amistades, pues hay discusiones además bastante acerbas, bastante radicales entre quienes se postula a favor, es decir, esto es una herramienta más, esto es una evolución tecnológica más, y quienes consideran, por ejemplo, que esto va a llevar a resultados ciertamente nefastos en cierto tipo de profesiones, por ejemplo, en el ámbito de la ilustración y el diseño, es donde yo estoy viendo las discusiones más contundentes y acérrimas. Entonces, por ejemplo, hubo quien le dijo, hombre, señor Miyazaki, es que usted ha utilizado también aplicaciones de este tipo para desarrollar algún tipo de fondos en algunas de sus películas. Entonces, es como una cuestión no tanto de decir sí o no, y no creo que a estas alturas podamos decir que no, porque esto es una cuestión que ha venido para quedarse, y entonces mirar hacia otro lado es como esconder la cabeza como los avestruces, pero por una cuestión de cómo, y si efectivamente de qué manera podemos llevarlo a cabo. Pero sí, específicamente, hay muchas profesiones en las cuales se toma en consideración que existe un riesgo. Por ejemplo, hace cosa de un par de años, la empresa responsable de ChatGPT fue demandada en los tribunales de Nueva York por el uso que se hacía de ciertas obras literarias. Y en esa demanda colectiva pues, estaban escritores como John Grisham, si ustedes gustan de las novelas de abogacía, o George R.R. Martin, que venían a decir a ChatGPT, ¿has utilizado nuestros trabajos para entrenar tu aplicación para que escriba como podríamos hacerlo nosotros? Dice, porque si es así, primero, ese no es un uso que hayamos autorizado. Y luego añadieron otra cuestión, es que nos estamos jugando nuestro modus vivendi. Como decía una compañera mexicana en un congreso la semana pasada en Oviedo, dice, si le pedimos a una de estas aplicaciones que genera música, que haga música como Bad Bunny, pues inevitablemente la aplicación habrá tenido que ser entrenada para saber quién es Bad Bunny y cuál es su estilo musical. Lo cual probablemente el día que Skynet tome conciencia de sí mismo explicará por qué nos odia. Entonces, específicamente, lo que vamos a ver aquí son cuestiones relacionadas a muy grandes rasgos con la propiedad intelectual y aplicadas al ámbito de las aplicaciones generativas, valga la redundancia, y también específicamente del ámbito de la docencia. Entonces, va a haber una serie de cuestiones generales que incluso podríamos aplicar respecto de no solamente a la parte de docencia, sino también la investigación, a quién pertenece la titularidad de las investigaciones que hacemos, de nuestro material docente. Ahí habría una divergencia entre la teoría que marca la ley y la práctica, pero esa es otra historia. Entonces, específicamente, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos principalmente de los derechos que asisten a toda persona que haya creado algo que haya sido exteriorizado y que entre dentro de un concepto muy amplio, donde específicamente pues se habla a todos los niveles jurídicos, como veremos internacionales, de la Unión Europea, nacionales, se habla de obras artísticas, literarias o científicas, cualquiera que sea el formato que tengan, analógico o digital. El planteamiento es, las ideas per se no se protegen las ideas que toman forma tangible, corpórea, perceptible por los sentidos, al menos por la vista, el oído y el olfato. De momento, el tacto y el gusto no son reconocidos como tales. Y también entran en consideración lo que se denominan derechos conexos, los que incorporan otras entidades que, sin ser creadoras, sí intervienen en ciertos procesos creativos. Por ejemplo, en la producción audiovisual, en el ámbito del cine, la productora no crea, pero es la que pone el dinero para que quien dirige, quien escribe guión y quien compone la banda sonora
que sí se consideran creadoras puedan llevar a cabo su función. La traducción un poco burda es: sin dinero y sin producción no hay cine, o no hay televisión, o no hay música. Ese sería un ejemplo. Y luego, en la autoría, por ejemplo, solamente pueden ser personas físicas. Ya es una cuestión de adelanto que hoy, en este momento, si vemos nuestra ley, la Ley de Propiedad Intelectual, si vemos la normativa europea, aunque hay en camino más normativa en materia de aplicaciones generativas en el ámbito del mercado interior único, y a nivel internacional, los convenios que regulan esto, donde están 194 países en todo el globo, con lo cual podemos hablar de conceptos donde excepcionalmente las normas jurídicas son esencialmente las mismas, allí donde se ha suscrito el convenio, pues solamente pueden ser personas como ustedes o como yo. No hay más. Con lo cual, en principio, estas aplicaciones quedan fuera. Aunque hay quien plantea ciertas hipótesis en las que se viniera a reconocer cierto tipo de personalidad jurídica digital, mecánica, no robótica, para poder tratar cierto reconocimiento y pasar de hablar de generación a hablar de creación. Pero eso realmente, como veremos, no resuelve el problema. Y luego, en el ámbito de los derechos conexos, tenemos personas físicas, pero los conexos, que son elementos que plantean su explotación, muchas veces encontramos a personas jurídicas, como puede ser, por ejemplo, la propia Universidad de La Laguna. Formalmente, si vamos a la legislación en materia de universidades, teóricamente, todos los trabajos, todos los resultados de investigación que nosotros llevamos a cabo, ya sean artículos, ya sean capítulos de libros, etcétera, técnicamente serían de gestión de la propia Universidad de La Laguna, porque se entiende, por ejemplo, que quienes formamos parte del personal docente investigador, al recibir una contraprestación económica por la docencia, por la gestión y por la investigación, se entendería que pertenecen a la universidad. Otra cuestión práctica es que ninguna universidad tiene el músculo suficiente para gestionar, por ejemplo, en nuestro caso, los resultados de investigación en los trabajos de 1.700 personas. Por eso, en la práctica, por ejemplo, cuando queremos publicar o cuando se nos pide firmar contratos para ceder estos derechos para poder publicar, pues nadie plantea que se hagan a través de la universidad. Eso es nuestro ámbito. Si estuviéramos hablando de propiedad industrial y hablamos de las patentes, la historia cambia de forma completamente distinta, y que la patente tiene que solicitarse a través de la oficina competente en materia de transferencia de resultados de la investigación. Entonces, estos son los conceptos. Hay otro aspecto importante. Las reglas son crear, exteriorizar y que la cosa tenga un mínimo de originalidad, entendiendo como ausencia de originalidad un plagio total, donde no existe ningún tipo de aportación. Tiene que haber algo de propia cosecha. Y ese es un aspecto interesante a la hora de abordar si nos pertenecen los resultados que generamos utilizando estas aplicaciones. Entonces, el plagio es una cuestión muy compleja, ya que dentro de ese concepto tan amplio de arte, ciencia y literatura, pues podemos encontrar cosas tan diversas como pueden ser una composición poética, una composición de naturaleza musical, ¿qué les digo yo? Un programa de ordenador, y la determinación de qué entendemos por plagio es distinta. En el ámbito del software se entiende que hay una comparación respecto del código fuente. No es la apariencia lo que tenemos que ver, sino las tripas del propio programa. En el ámbito literario, la cuestión textual. En el ámbito musical, la parte compositiva. Y específicamente podemos considerar, por ejemplo, obras originales, aunque derivadas de otras, las traducciones que se hacen de un idioma a otro, porque se considera que la traducción no es un comportamiento de carácter mecánico. Por eso se denomina el arte de decir casi lo mismo. Pero fuera de esas consideraciones, exteriorizar y que hay un elemento de originalidad, luego ya podríamos discutir si, tomando como premisa una obra anterior, es legítimo y se generan derechos de propiedad intelectual con el resultado derivado. Cuestiones, por ejemplo, vinculadas al término del arte son irrelevantes. O sea, conceptos como bonito o feo, o bueno o malo desde un punto de vista estético, económicamente rentable o económicamente ruinoso, son irrelevantes. La cuestión es que si se pauta esa idea que yo les he planteado de cuáles son las premisas,
existen los derechos de propiedad intelectual. Por eso, como veremos un poquito más adelante, cuando vamos al reglamento del Estatuto Estudiantil, en varios preceptos se dice que de cualquier trabajo que haga cada estudiante, desde la primera asignatura del grado hasta la tesis doctoral, le corresponde en propiedad intelectual en régimen de autoría exclusiva. Y luego hay 3 preceptos que lo repiten para el grado, para el máster y para el doctorado. Con lo cual, específicamente, no existe, por ejemplo, una cuestión de coautoría, copropiedad, entre quien realiza el trabajo y, por ejemplo, quien lo marca, lo pauta, lo corrige o incluso lo tutela o lo dirige, si hablamos, por ejemplo, de trabajos de fin de titulación o de doctorado. Entonces, esta cuestión no es relevante, pero, de facto, podemos considerar que solamente cuando una obra o una forma de crear ha sido considerada, por ejemplo, relevante desde el punto de vista artístico, es cuando ha surgido la necesidad de establecer una regulación en el ámbito de propiedad intelectual. Es decir, cuando ciertas cosas que también fueron nuevas en su momento, que también fueron disruptivas, empezaron, no se las consideraba arte. Entonces, por ejemplo, cuando aparece la fotografía no se considera arte porque no tiene ningún mérito llevar a cabo la captura de la realidad con las cámaras de fotos del siglo XIX. Solamente cuando se empieza a considerar que no es una cuestión de utilizar una máquina, sino que existe un elemento de carácter creativo, se toman decisiones para alcanzar un resultado, es cuando la fotografía entra dentro del concepto de arte, pero como un arte de segunda división, que todavía se ve reflejado, por ejemplo, en las regulaciones como la propia, donde no todas las fotografías son consideradas obras, o incluso en otros países donde hay ciertas fotografías que ni siquiera se consideran dignas de la más mínima protección. Cosa que podríamos, por ejemplo, extrapolar al ámbito de las aplicaciones generativas y sus resultados. La propiedad intelectual lo único que plantea, ¿cuál es? Es un concepto incluso ciertamente un poco romántico, porque lo que expone que dice, protegemos la chispa del ingenio humano, protegemos la creatividad humana, incluso, aunque en algunos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo la legislación estadounidense en materia de propiedad intelectual, la palabra humanidad o humano no aparece, la jurisprudencia, su jurisprudencia, que al contrario de la nuestra sí genera norma porque es vinculante a sentar o al tener un sistema de precedente, dice, aquí se presupone que para poder hablar de autoría tiene que haber una persona física, persona natural. Entonces ya aquí hay un primer planteamiento. Volvemos al planteamiento de que la aplicación requiere un estímulo externo. El estímulo externo es la persona que establece las instrucciones. Realmente incluso, menos desde mi punto de vista, esa forma de operar realmente no es nueva. El elemento disruptivo se ha planteado en la capacidad, es decir, con cuántos datos puedes alimentar a la máquina y qué velocidad tiene de respuesta y qué variables puede plantear respecto de una misma pregunta. A la hora de regular, son 3 los escalones que tenemos en consideración. Los convenios internacionales a partir del de Berna, el derecho de la Unión Europea, que es vinculante si pone el derecho de los Estados miembros para establecer un mercado interior único, es decir, que hay una base común para estas cosas, y luego nuestro derecho interno. ¿Qué se plantea en el derecho internacional? Que dice, bueno, en realidad, ¿qué protegemos? Pues todo lo que sea creatividad humana, pues dice los cambios literarios, científicos, artísticos. Da igual la forma en la que se expresen. Es decir, da igual que, por ejemplo, el libro esté en físico o esté en digital, el artículo de la revista todavía se publica en papel o esté en acceso abierto, que es una forma de decir no vamos a cobrar para que la gente pueda leer, ¿no? Que es una cuestión que se está potenciando bastante de un tiempo para acá. Lo relevante es que esté exteriorizada. Y dice, bueno, ¿qué es lo que protegemos específicamente cuando tenemos autoría o qué derechos tenemos? Pues unos son de naturaleza económica, por ejemplo, la reproducción, que es la posibilidad de copiar el original, la posibilidad de distribuir y poner a disposición el contenido de la obra teniendo copias pueden ser copias en físico, pueden ser en copias de digital. La comunicación pública, que es la posibilidad de acceder a esos contenidos pero sin tener la copia. Piensen ustedes la diferencia entre ver un contenido descargado sin conexión en cualquier tipo de periférico que tengan ustedes o
leerlo en la nube. No hay conexión, no hay suscripción. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, cuando estábamos en plena transformación respecto, por ejemplo, del ámbito de las bibliotecas, se planteaba una cuestión por un tema de espacio. Es decir, ¿por qué no cambiamos nuestras suscripciones de suscripción de nuestras revistas del papel al digital? Dice, porque el digital no ocupa espacio, pero planteaba un dilema interesante. Si en un momento determinado cortábamos la suscripción, todavía teníamos todo el histórico en papel. Si cortamos la suscripción, ya no tenemos acceso ni a lo que habrá, ni a lo que hubo. Por eso a veces, por ejemplo, cuando se plantea la posibilidad de acceder a un contenido digital y se dice, bueno, es que es más barato. Sí, pero realmente a lo mejor estamos recibiendo menos. No es lo mismo tener el archivo en PDF o en EPUB, que eran las primeras ediciones digitales, que tenerlo específicamente, por ejemplo, como una suscripción en la nube. Se acabó la nube. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo, pues, para adquirir algunas obras, para trabajos de investigación, pues yo pedía el combo, es decir, yo quiero el papel y quiero el digital. Y adquirí, por ejemplo, unos comentarios a la ley de propiedad intelectual para poder tenerlos consultados y no tener que cargar el libro a todas partes, principalmente porque ustedes han visto los libros de derecho suelen ser unos tochos bastante pesados. Entonces resultó que para poder acceder a digital tenía que descargarme una aplicación específica que solamente se puede utilizar en un determinado tipo de soporte, una tableta, y da la casualidad que unos años para acá sigo teniendo el libro en físico, pero no puedo acceder al digital porque la aplicación no está actualizada y cada vez que la abro se resetea. O sea, se cierra y estoy en un bucle perpetuo, con lo cual ya no tengo la copia en digital, tengo la copia en físico. Entonces, por último está la posibilidad de transformar, que es la realizar adaptaciones, la forma de traducciones, adaptaciones de un medio a otro. Entonces, estos son los derechos de naturaleza económica que están reconocidos a nivel internacional y que plantean lo siguiente: estos derechos son iguales en cualquier país que haya suscrito estos convenios y da igual la nacionalidad de la persona que invoque estos derechos. Da igual el país en el que estés. Si estás en un país suscriptor, tienes los mismos derechos que tienen quienes son autores y nacionales del país. Es uno de estos casos en los cuales se entiende que el cambio de fronteras, si pasas de un país a otro que funciona con estos términos, pues tienes los derechos que da el país. A grandes rasgos son los mismos. Por ejemplo, las diferencias mayores están, por ejemplo, entre Estados Unidos y nosotros en el ámbito europeo y ciertas cuestiones relacionadas con el tiempo. Porque estos derechos son derechos que están, por así decirlo, con fecha de caducidad. Duran la vida de la persona y 70 años a contar desde el 1 de enero del año siguiente, el de la muerte. El convenio de Berna plantea que mínimo tienen que ser 50. Nosotros tenemos 70, otros países tienen 80, otros tienen 60, otros tienen 90. A veces empezamos a contar desde la muerte y en el caso de obras colectivas o de obras cuyos derechos se explotan por personas jurídicas, que el concepto de muerte no es relevante, e incluso hay jurisprudencia que dice que ese es otro motivo por el cual no podemos llamar a las aplicaciones generativas autoras de nada. Porque un programa informático puede morir. Hombre, desde un punto de vista tecnológico puede quedar desactualizado, puede no tener renovación, pero técnicamente no muere, con lo cual no existe forma, incluso puede haber ciertos casos de reviviscencia digital. Existe ahora, por ejemplo, todo un movimiento que ahora que por fin el software se considera patrimonio cultural, habla de su conservación, de su recuperación e incluso de la posibilidad de seguirlo utilizando. Porque otro aspecto fundamental del tema del acceso a las obras no es solamente las obras en sí, sino la forma en la cual la percibimos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estética, entendida como la rama de la filosofía que estudia todas las cuestiones relacionadas con la belleza y en el arte, la percepción de una obra de arte no es la misma verla en un museo que verla en digital. Eso es importante porque hay proyectos, por ejemplo, que plantean la hipótesis de conservar patrimonio cultural a través de aplicaciones generativas de contenido. Y eso plantea, por ejemplo, un dilema que es, oiga, si esto al final es como lo entrenamos, ¿qué visión de la historia nos va a dar aquí la máquina? Porque evidentemente neutrales me parece que no son. Entonces, en otros ámbitos, los derechos no son absolutos, es decir, a nivel económico podemos hacer uso sin tener que pedir permiso y sin tener que pagar por ello. Pues aquí entran en juego consideraciones, por ejemplo, las que son muy conocidas, es decir, podemos usarlo porque lo hacemos constantemente, que es citar. Eso es un uso de obras ajenas, pero admitido
porque se entiende que es la forma en la cual nosotros hacemos nuestras distintas ramas del conocimiento, cómo la ciencia evoluciona. De la misma forma que yo recuerdo que en mi primer año de doctorado, uno de los profesores nos comentaba de forma un tanto sarcástica que si a la copia de un artículo o de un libro se le llamaba plagio, la de muchos la teníamos que llamar tesis doctoral. Específicamente, el uso a título ilustrativo en el ámbito de la enseñanza, también lo hacemos constantemente. Sin embargo, por ejemplo, sobre ese particular, en tanto ciertos límites, cuando aparecen los campos virtuales, que son otro elemento también que hace su aparición de forma paralela a los ordenadores, nos encontramos, por ejemplo, que de repente una entidad de la cual probablemente bastantes personas aquí ostenten la membresía, que es Cedro, empezó, digamos, a buscarle las cosquillas a las distintas universidades, empezando, creo recordar, por la Autónoma de Barcelona, el respecto de hasta qué punto entraba dentro de esa excepción el poder colgar materiales que estaban protegidos y que además se explotaban, por ejemplo, artículos de revistas de pago, en los campos virtuales para compartirlos con el estudiantado, por ejemplo. Y hay resoluciones que planteaban que eran una vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Por eso específicamente en los albores del campus virtual, pues recuerdo, al menos personalmente, un recordatorio de la unidad competente que decía: estos materiales que usted va a subir, usted tiene que tener la garantía de que efectivamente tiene la propiedad o tiene permisión para poderlos llevar a cabo, simplemente porque se consideró que así como podíamos exponerlas en clase, porque es una cuestión que podríamos considerar una reproducción efímera, mantenerla en un campus virtual ya implicaba cierto grado de permanencia y más posibilidades de distribución. Otras están vinculadas al ámbito de los informativos, la reproducción con fines de actualidad y algunos casos especiales aparte. Por ejemplo, España regula ciertas reproducciones de carácter musical en eventos oficiales. Y luego hay otra parte que está mucho más desarrollada en el ámbito, digamos, europeo que en el ámbito, por ejemplo, anglosajón y particularmente anglosajones Estados Unidos, que es el ámbito de los derechos morales. Tiene que considerar, como lo veremos, que cuando protegemos una realidad doble. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, cuando queremos acceder a cualquier tipo de obra, un libro, pues lo compramos en digital, lo compramos en papel, pero tenemos facultades para usar el libro. Yo puedo leer el libro, prestar el libro, regalar el libro, si no me ha gustado mucho, pues como hacía el personaje de Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho, quemarlo en una chimenea, pues, pero no tengo la facultad, por ejemplo, de copiarlo o de digitalizarlo, subirlo en PDF y ponerlo a disposición, por ejemplo, en una red social como Telegram, que de ayer para hoy se ha hecho bastante popular por ciertos motivos que no vamos a entrar al caso. Por otra parte, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque yo tengo derecho al acceso a una copia, pero no tengo acceso a explotar la idea que está dentro de esa copia. Puedo usarla para mí. Lo mismo respecto de adquirir cualquier tipo de elemento en soporte físico. Una canción, una película, una serie de televisión, etc. Pero hay aspectos en los cuales, incluso aunque nosotros transmitamos en tanto que autores los contenidos de nuestro trabajo, hay una parte que siempre permanece en nosotros y que no está sometida a esa fecha de caducidad de 70 años de las cuales yo les hablaba antes, sino que específicamente esta se considera o que es de carácter vitalicio o es de carácter perpetuo. Y son las cuestiones vinculadas al reconocimiento de la autoría o al deseo del anonimato. Piensen ustedes, por ejemplo, hace unos años en el escándalo del Premio Planeta, creo que en 2021, con el caso de la escritora Carmen Mola, que se daba la circunstancia de que no existía Carmen Mola, eran tres señores. Pues eso entra dentro del ámbito de la propiedad intelectual, del derecho al anonimato, cuando exijo la revelación o el uso del seudónimo. Otra cuestión pueden ser las implicaciones de carácter ético y moral, pero entra dentro de esa posibilidad. Otra es el reconocimiento, por ejemplo, a la forma en la que se tiene que hacer divulgación. Es decir, no solamente se plantea la creación, sino el cómo. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna no podía albergar ninguna representación de obras teatrales de Antonio Gala si no eran por compañías profesionales, porque Antonio Gala dice: mis obras teatrales solamente pueden ser representadas por compañías profesionales, con lo cual las compañías amateur
Las muchas que hay o las varias que hay en la universidad no estaban permitidas. Y en una muestra de artes escénicas en el año 2004, una representación de una obra de gala tuvo que ser retirada por expreso deseo del autor a través de su representante de la Sociedad General de Autores y Editores. Y luego está el reconocimiento de la integridad, es decir, la posibilidad de modificar la obra. Entonces, por ejemplo, se dan circunstancias en las cuales, aunque el autor ya no tenga la propiedad del soporte de la obra, piensen ustedes sobre todo en obras de artes plástico únicas en sí mismas, no tiene la facultad quien las recibe de hacer con ellas lo que quiere. Por ejemplo, casos como el Puente Blanco de Bilbao, el conjunto escultórico del Dolmen de Dalí en Madrid, o la escultura del Sueño de los Continentes de Martín Chirino aquí en Santa Cruz de Tenerife, son ejemplos en los cuales los autores demandaron a quienes eran propietarios del soporte físico, el puente, la escultura, el conjunto escultórico. En el caso de Dalí ya no, sino la propia gente del barrio donde estaba ubicado el conjunto, en la Plaza de Salvador Dalí en Madrid, por considerar que al hacer cierto tipo de modificaciones estaban alterando la obra original. La respuesta que se planteaba en algunos casos, hombre, es que esto es nuestro y como esto es nuestro, hacemos con ello lo que queremos. La cuestión es, usted tiene la propiedad del soporte físico, pero ese soporte físico responde a un diseño. El diseño no es de su propiedad. Entonces, como no es de su propiedad, corresponde a quien ha creado el derecho a modificar o a denegar la modificación. Entonces, ahí hay aspectos específicos que van más allá del plano económico. ¿Qué sucede cuando una persona dice, yo no quiero que mis trabajos o mis obras sirvan para entrenar una aplicación generativa? No quiero que aprenda de mí, hablando pronto y mal. La cuestión es, oye, ¿hasta qué punto eso es controlable? ¿Quién le dice que no ha acontecido ya? No simplemente por una cuestión, por ejemplo, de conciencia y voluntad de vulnerar derechos de propiedad, sino un planteamiento, por ejemplo, de naturaleza inocente. Yo recuerdo hace ya algún tiempo, porque en estos menesteres, en estos ámbitos, pues llevamos mucho tiempo hablando sobre el particular, alguien planteaba, por ejemplo, que una forma de utilizar la aplicación en el ámbito de la docencia era utilizar ejercicios que cada estudiante planteaba e introducirlos para ver qué opciones de mejora tendrían utilizando una aplicación. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. ¿Entra dentro o tenemos la posibilidad de llevar a cabo algo semejante y al mismo tiempo mantener el derecho que tiene cada estudiante respecto a la propiedad intelectual? La propia persona lo planteaba como algo plausible. Yo tenía serias dudas y la respuesta pues la voy a plantear un poquitito más adelante. El plazo general que se plantea en los convenios internacionales es 50 años. En España la cuestión económica son 70. A veces empezamos a contar desde la muerte, casos de autoría o coautoría, y a veces desde el momento que se produce lo que se llama la lícita divulgación, sobre todo en obras colectivas como cine, televisión, por ejemplo, o derechos de carácter puramente económico conexos, por ejemplo, los vinculados a producción fonográfica, las discográficas cuando existían, o producción audiovisual, cine, televisión, plataformas, etc. Y en el ámbito de la Unión Europea también tenemos toda una normativa que es la que determina que la explotación tiene que producirse de manera que no existan fronteras dentro del ámbito económico de la Unión. Es, por ejemplo, lo que permite que hace, por ejemplo, que les digo yo, 9 años, nosotros no podíamos llevarnos fuera de las fronteras de España un contrato que tuviéramos para acceder, por ejemplo, a un sistema de pago por visión. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, aquella cosa tan divertida del roaming hasta hace 10 años? Es decir, si no desconectas los datos cuando sales de las fronteras de España, aunque estés dentro de la Unión, pues te puede caer un palo porque todas las llamadas son internacionales. En 2017 se dijo, pues no, ahora da igual si estás dentro o fuera, si estás dentro del ámbito de la Unión, y se trata de salidas de carácter temporal. Pero luego dice, bueno, pero es que muchas veces yo tengo conectividad, tengo el teléfono, pero es que resulta que el teléfono ya no viene como teléfono. De hecho, ya mucha gente no tiene teléfono fijo en casa. Si es que me dan teléfono, me dan un terminal y además me dan una suscripción de pago por visión. Entonces dice, ¿puedo yo ver los contenidos que veo en España con mi contrato de teléfono? Pues en 2017 la respuesta era no. Y en 2019 la respuesta pasó a ser sí. Porque la idea, ¿cuál es?
el mercado tiene que ser uno y tiene que haber libre circulación. En este caso, por ejemplo, de contenidos y de obras. Muchas normas nos vienen dadas y muchos conceptos e interpretaciones sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer nos viene dado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que interpreta los tratados y las normas que inciden en propiedad intelectual y dicen esto tiene que ser así, los derechos internos se tienen que adaptar. Aquí les vuelvo a plantear que el objeto es la idea en sí exteriorizada en un soporte. Los derechos morales hacen referencia a la idea e incluso se llegan a vincular a derechos de la personalidad. Se entiende que la expresión creativa es una expresión personal y lo podemos vincular al honor, a la intimidad, a la propia imagen. E incluso hay quien lo vincula a la libertad de expresión. Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, ha dicho que la libertad de expresión puede incluir la libertad de información e incluso la libertad de opinión, pero respecto del arte la cuestión es un poco distinta. Y luego está la cuestión del soporte, que es aquello que utilizamos para comerciar. Mandamos nuestra propuesta de artículo a una revista y la revista nos pide la cesión de los derechos de distribución, si es en físico, o en digital, que se puede descargar el archivo, o de comunicación, si es en la nube, o de ambas. Y técnicamente se entiende que la base del asunto es que, por el uso de nuestras obras, nosotros tenemos derecho a percibir rendimiento. Por eso yo les comentaba hace un momento que hay quien considera que aplicando la letra de la legislación en materia de universidades, todo lo que nosotros creamos en el ámbito investigador, en realidad tendría que ser gestionado a través de la universidad en su dimensión económica. La moral siempre va a estar con nosotros. Pero específicamente, incluso la segunda parte que se plantea, ¿cuál es? Pues mira, específicamente la investigación es parte de tu salario, por ejemplo, en la cuestión de los sexenios, pues si tú ya estás recibiendo un rendimiento, se entiende que la contraparte es que tu empleador es quien explote. También en teoría, cuando nosotros vamos a publicar, se supone que nosotros tenemos que recibir un rendimiento, es decir, que nos han de pagar por nuestras publicaciones. Quienes trabajan en ciertas ramas del conocimiento saben que es exactamente al revés. Es decir, hay que pagar para publicar. De hecho, por ejemplo, hace unos años, con unos colegas en un grupo de trabajo, pues sacamos un manual sobre propiedad intelectual, se llamaba Propiedad Intelectual en el Mundo Digital. En esa primera parte todavía no hablábamos de aplicaciones generativas, pero como el director del proyecto obtuvo una subvención pública, pues decidimos que la parte en papel se distribuyera de pago en una tirada limitada, pero la parte digital fuera libre. Porque tomamos esa determinación, es decir, mira, nosotros ya hemos recibido el libro, nosotros ya hemos cobrado por el libro, pues bien, que la versión digital esté en abierto. De hecho, aquí, pausa publicitaria, lo pueden encontrar ustedes en el repositorio de la universidad. Pero cuando quisimos sacar la siguiente edición e ir un poco más lejos e incorporar, por ejemplo, a una compañera de una universidad de China, decidimos ir a una editorial que fuera más potente, que nos garantizara más distribución. Entonces, cuando mandaron el contrato decía, nosotros le damos a cada persona que está aquí, 4 personas éramos, 6 ejemplares. Y lo de cobrar por esto, pues miren, si se agota la primera tirada y hacemos una segunda tirada, entonces sí, pero de esta primera tirada ustedes no van a ver ni un chavo. El libro se editó en 2020, se vende a 110 libras esterlinas y nosotros no hemos visto un chavo más allá de los 6 ejemplares del libro, que se suelen utilizar, como ustedes saben, para compromisos varios y deudos. Entonces, específicamente, la idea fundamental es que comerciamos y podemos ceder los derechos económicos y mantenemos siempre los derechos morales. Pero eso siempre va a depender de nuestra decisión. Y como veremos un poquito más adelante, no cabe la posibilidad de llevar a cabo actuaciones sin que se produzca nuestro permiso, nuestra autorización. El ejemplo de los pleitos que se han empezado a interponer es, tú no me has pedido permiso. Con lo cual, por ejemplo, en el supuesto que yo les planteaba de, ¿puedo utilizar yo los ejercicios de alguien que recibe mis clases para poder utilizarlas en una aplicación? Pues específicamente
Habría que preguntarse, ¿eso entra dentro de la finalidad de los propios trabajos? Es decir, pues la finalidad de los trabajos es la evaluación, que se puedan acreditar los resultados del conocimiento, los resultados del aprendizaje, pero ¿eso entra o no entra? Porque, por ejemplo, se plantea como una hipótesis, ¿puedo utilizar esta aplicación como una herramienta que me ayude a corregir mejor? ¿O a ver cosas que yo no veo? Luego, repetir simplemente la cuestión de los sujetos en la autoría son de personas de carácter físico. Y también nuestro derecho interno reconoce esas mismas facultades: reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, autoría o anonimato, divulgación o no divulgación, integridad o modificación. Estos tienen fecha de caducidad, estos pueden ser vitalicios o perpetuos. Y luego está un aspecto que yo les había adelantado ya en su momento. El planteamiento es que en las invenciones, que nos llevaría a la propiedad industrial, que no es objeto de la ponencia, y en las creaciones la idea es imagino, luego soy, pienso, luego existo, pero lo tengo que exteriorizar. Porque plantea una idea que es inmaterial y original, pero lo tengo que exteriorizar. Las ideas por sí mismas no son objeto de protección, sino la exteriorización, la forma tangible. Y luego en las aplicaciones generativas, aquí la pregunta, desde mi punto de vista, está contestada. Las aplicaciones generan, no crean. Y si ustedes ven la terminología cada vez más tiende al tema de hablar de generación y no de creación. De hecho, hice una prueba con varias aplicaciones. Generamos, te ayudamos a los autores en los casos de bloqueo, damos opciones. También hay una cuestión interesante, incluso hay quien considera que, por ejemplo, que hablar de inteligencia artificial también genera un cierto rechazo, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos muy arraigado ese cierto complejo de Frankenstein, la idea de el ser humano no puede jugar a ser la divinidad porque puede volverse contra ella. De hecho, la ciencia ficción está llena de obras literarias, artísticas y algunas científicas que trata, digamos, el mito de Prometeo desde ese punto de vista. Pero la cuestión específica es que en realidad, a la hora de exponer esta discusión realmente no es nueva. Es decir, el planteamiento es, una de las cuestiones que se dicen es, esto además deberíamos ignorarlo por completo, porque realmente es como darle un botón a la maquinita y que la maquinita nos saque ya un resultado. Cualquiera que haya utilizado una aplicación sabe que eso no es verdad, que eso ustedes quieren obtener un resultado, tienen, digamos, que preguntar e instruir a la máquina, hasta la máquina da respuesta. Quienes hayan jugado a videojuegos muy antiguamente y conozcan el género de las aventuras de texto, saben que viene a ser ese tipo de funcionamiento. Lo que pasa que, digamos, con unas posibilidades de velocidad y de manejo de datos absolutamente apabullantes. Pero, por ejemplo, en su momento, quienes estén en el ámbito, por ejemplo, de las artes, recordarán que cuando aparecieron los ordenadores en la docencia, se empezó a discutir. Es que usar Photoshop eso no es arte, porque la máquina te lo hace todo. Eso no tiene mérito. Es el ordenador, y se decía, eso no tendría que ser protegido, porque cualquiera puede hacerlo. En el ejemplo de la fotografía, hasta finales del 19, también se decía, cualquiera puede hacer la fotografía. Hasta que, por ejemplo, uno de los promotores o los progenitores de la fotografía aérea, Gaspar Tournachon, de seudónimo Nadar, decía, la fotografía es maravillosa, cualquier idiota puede hacer fotografías, pero hacer buenas fotografías no está al alcance de todo el mundo. Cualquiera puede instalar Photoshop, pero cualquiera puede sacar de Photoshop o de la versión libre GIMP todo el potencial que tiene y sacar algo que realmente pueda ser considerado desde un punto de vista estético. También, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando aparecen las pinturas industriales para el arte pictórico, hay quien dice que en realidad eso no tiene ningún mérito, que en realidad el arte de la pintura es fabricar tus propios pigmentos. Por ejemplo, el maestro de Jan van Desmerger, un pintor neerlandés, lo decía aquí, dice, aquí no hay pinturas industriales, aquí fabricamos nuestra propia pintura. Y por eso su discípulo se convirtió en uno de los mayores falsificadores de arte, falsificando obras de Vermeer, incluso engañando a
algunas personas haciéndoselas pasar por auténticas. Pero cuando aparece la imprenta en el siglo XV, quien dice, eso no son libros, eso no tiene ningún tipo de espíritu, los libros son las copias que se hacen en los monasterios. Es decir, realmente, si planteamos la consideración de que esto no debería ser tomado en consideración, estaríamos cometiendo un error importante, porque técnicamente, aunque los elementos estéticos son relevantes, el elemento fundamental es si existe un aspecto creativo, y lo veremos al final en 3-4 casos. Y los voy a poner un ejemplo, no de aplicación generativa, sino de uso informático de una obra para crear otra. Y de hecho una que es propiedad de la Universidad de La Laguna. Aquí les traigo a ustedes este cuadro. Esto tiene una pequeña historia. En el año 2005 se conmemoró el 4º centenario de la publicación de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, quien estaba de vicerrector de materia de cultura en aquellos días, Cándido Román Cervantes, organizó una serie de actividades, entre ellas convencer a una serie de artistas para que hicieran obras vinculadas al Quijote. Y luego consiguió que aquellas que tenían carácter plástico pudieran quedarse en la universidad. Y de hecho forman parte de nuestro patrimonio. Entre ellas, este Sancho Panza, que fue hecho por Rubén Acosta Morales, que es un artista conejero, y que tiene esa descripción que está sacada del catálogo de obras artísticas de la universidad. Probablemente a ustedes les llame la atención y les evoque la imagen de alguien, y no estarán en equívoco. Esto simplemente es un tratamiento con programas de edición digital de imágenes. Se cogió una foto de agencia del señor Francisco José Rivera Pantoja, alias Paquirrín, alias Kiko Rivera, y se le hizo así, es decir, hago 4 filtros, lo imprimo y este es el resultado. Entonces había que decir, ¿y esto lo podemos considerar arte? O sea, hacer esto respecto de una fotografía preexistente, ¿esto debería ser objeto de protección? Pues la respuesta es que sí, porque hay un elemento de elección. Eliges el filtro, eliges la composición. Existe además una finalidad de carácter satírico. Luego podríamos discutir hasta qué punto puede considerarse ofensivo a la imagen y al honor del propio individuo y del individuo ficticio que es evocado. Pero, al final, la cuestión es que el carácter satírico, la sátira, la parodia, en tanto que no se confunda con el original, puede ser considerado un uso válido, sin pedir permiso y sin pagar dinero. Porque la parodia también es una forma de libertad de expresión. Otra cosa es que pretendas pasarte de listo hasta el punto de que en esa pretendida parodia tú estés utilizando la fama de la obra preexistente para vender tu negocio, como ha pasado en un caso de token, de Bitcoin, que utilizaba el nombre de Tolkien, al utilizar como marca JRR Token. Y hablaba de un Bitcoin para unirlos a todos. Ahí no hay parodia que valga. Pero aquí estaba la cuestión de decir, bueno, esto artísticamente podemos discutirlo, pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿hay una elección? Sí. ¿Hay una expresión de la personalidad de don Rubén? También. Pero no entramos a discutir si esto puede valer o no valer. No sé dónde estará ahora, pero durante muchos años estuvo a la puerta del vicerrector de investigación en La Pagoda. Y a la hora de exponer esta situación, a ver cómo vamos de tiempo, vale. Se planteó la cuestión de decir, mira, esto no tiene ningún tipo de mérito, esto no, realmente cualquiera puede hacerlo. Cualquiera significa que 2 personas con el mismo aparato, el mismo ordenador, la misma aplicación, pueden sacar el mismo resultado. Y eso ya no es tan simple. Luego hay quien dice, bueno, vamos a dar una protección limitada porque esto realmente tiene un aspecto de naturaleza generativa, pero realmente creativo, lo que se dice creativo no es. Ya hay jurisprudencia en otros países que discute esa cuestión. Y luego ya a alguna gente, desde mi punto de vista, con cierta carencia simoviana, hablaba ya de una personalidad jurídica digital y considerar que las aplicaciones son autoras y son creadoras, pero eso es el equivalente a pegar una patada al balón y seguir para adelante, porque la cuestión es, bueno, si, por ejemplo, una persona física comete plagio, es decir, una cuestión, por ejemplo, que se puede encontrar en un libro que se llama Anatomía del fraude científico, que es en los tiempos predigitales, gente que hacía currículum publicando una media de 100 papers al año, porque lo que hacían era copiar de revistas de segunda fila, de segundo cuartil, de un país o de una disciplina y la adaptaban a la suya.
yo considero, bueno, esto es un elemento de carácter plagiario, esta persona es la responsable, pues el resultado va a ser que todo esto que se ha planteado aquí se borra. Usted no ha creado nada, usted no es autor de nada, luego sus obras no son nada desde el punto de vista de la protección que estamos viendo aquí. Y de hecho, hemos visto en fechas recientes algunos escándalos relacionados con revistas y relacionados con ciertas controversias respecto de no solamente este tipo de prácticas, sino también, por ejemplo, el reflejo de un modelo de investigación. Pero esa también es otra historia. Si yo sé quién es el responsable, voy contra esa persona. Pero yo no puedo ir contra la aplicación. En todo caso, ¿contra quién iría? Contra la persona que está detrás. Pero ¿detrás quién es? ¿La compañía? ¿La persona que lo ha ejecutado? Eso también ha sido objeto de controversia en algunos casos que ya tienen sentencias, pero todavía no firmes. Y ya entrando, por ejemplo, específicamente, aquí tienen ustedes remarcado en los colores institucionales la idea de que la autoría de todos los trabajos corresponde a cada estudiante. Desde la primera práctica que hace en la primera semana de clases en el primer año hasta todo lo demás. Dice, es su autoría. Y luego, tanto para grado, para máster y para doctorado, se dice, las universidades, la comunidad universitaria reconocerá, no concederá. Es decir, ya es algo que se entiende preestablecido. De nuevo, no es una cuestión de calidad académica, porque yo creo que ya llevamos suficiente con grados, másteres y demás para haber visto de todo un poco en cuanto a calidad intrínseca de los trabajos que se presentan, de los trabajos que tutelamos, de los trabajos que tenemos que evaluar en algún tribunal. Y la protección inherente, es decir, el reconocimiento de los derechos tanto económicos como morales. Por eso, por ejemplo, cuando se instituyó el repositorio digital, se tuvo que plantear que a cada estudiante hay que pedirle el permiso para, ¿tú quieres publicar o no quieres publicar? ¿Por qué? Porque el derecho de comunicación pública no está en manos de la universidad, no está en manos de quien tutoriza, está en manos de cada estudiante. Y eso se extiende a todas las asignaturas, por eso yo recuerdo, hace unos años, ya unos cuantos, yo le hice un comentario al responsable, a quien estaba al frente del decanato de una facultad, respecto a las prácticas externas, y yo le comenté, digo, bueno, tú eres consciente de que respecto a los trabajos de prácticas externas, cuando hablamos de trabajos que pueden tener una duración, una aplicación mayor en el tiempo, por ejemplo, en el grado en diseño o en el máster en innovación comunicativa de las organizaciones, realizar una identidad visual corporativa, una estrategia, un logo, si eso tiene continuidad, la persona que lo ha hecho tiene derecho a cobrar. Digo, las empresas son conscientes de eso. Dice, hombre, es que si es que si planteamos eso a las empresas o a las entidades, aquí nadie va a querer coger a nadie en práctica, si luego resulta que van a tener que pasar por caja. Pero esa realidad está ahí. Otra cosa es que el alumnado o no lo sepa o sabiéndolo decida no ejercitarlo. Pero la permisividad no significa que estemos generando la legalidad, así como la tolerancia no genera derecho alguno. Y luego, respecto de cada una de esas titulaciones, se dice especialmente el trabajo de fin de grado, especialmente el trabajo de fin de máster, especialmente la memoria de tesis doctoral. Con lo cual, específicamente desde mi punto de vista, en el ejemplo de alguien que plantea, voy a utilizar estos ejercicios y voy a plantear el tema de la mejora y voy a utilizar esta aplicación. Desde mi punto de vista, y por unas cuestiones que vamos a ver aquí, no podemos hacerlo porque toda la cesión de derechos que se plantea en el ámbito de la propiedad se plantean siempre en términos restrictivos. Es decir, siempre se entiende que los derechos son cedidos al mínimo, que nada se da por hecho y que todo tiene que estar por escrito. La cesión verbal de derechos de propiedad intelectual es nula. Otra cosa es lo que se haga en la práctica. Entonces, por ejemplo, específicamente, recuerden que les dije que nominalmente la universidad ostenta los derechos de carácter económico respecto de toda nuestra producción en el ámbito científico, es decir, todo lo que hacemos en el marco de nuestro trabajo. Pero siempre se dice, en caso de duda, ¿la balanza de qué lado va a caer? Pues siempre existe un principio de autores. Es decir, en caso de que no tengamos clara cuál es la extensión de los derechos, se entiende siempre que los derechos se han transmitido al mínimo.
y siempre vamos a tener una cuestión favorable a quien es autor. Por ejemplo, si yo desarrollo algún tipo de actividad, que alguna cuestión me ha tocado hacer en algún momento, que es ajena a mi línea de investigación, a mi línea de trabajo, no se puede considerar que la universidad pueda tener la propiedad respecto de eso que yo he generado. Cuando he tenido que hacer así de forma un poco autodidacta y chapucera, pues cuestiones de carácter audiovisual, vídeos, etc. Y eso podría ser predicable respecto del estudiantado. Luego, si vamos a la legislación en materia, por ejemplo, de ciencia de investigación, hay una regulación específica respecto, por ejemplo, de los grupos de investigación, la posibilidad de tener retribución, se plantea proporcional a la participación en el proyecto, por ejemplo. Pero desde el punto de vista del estudiantado, yo entiendo que no podemos hacerlo. Podría plantearse hipotéticamente la idea, como se ha dado en algunos casos respecto de ciertos trabajos, de un documento por el cual cada estudiante permita a su docente llevar a cabo esos comportamientos. Legalmente podría ser válido porque es una sesión de derechos, pero ahí entraríamos en consideraciones de carácter ético y moral. Si vamos a cada estudiante que depende de nosotros para evaluarle, ¿hasta qué punto ese consentimiento, aunque no se plantee como una cuestión en términos, como por ejemplo, como se decía, de miedo irracional o amenaza intrínseca? Tenemos una posición de preeminencia que va a hacer que la respuesta esté hasta cierto punto mediatizada. Y podemos considerar que la mayor parte de los trabajos, una parte importante, se van a quedar como trabajos, pero hay algunos, por ejemplo, que tienen posibilidades de patentabilidad, lo cual implicaría ir un poco más lejos. O tienen posibilidades de durabilidad en el tiempo. Como me planteaba, por ejemplo, ayer una alumna, dice, tengo esta posibilidad de hacer esto en mi trabajo de fin de grado, pero es una cooperación con una empresa muy importante, con un clúster. ¿Sería interesante que yo les recordara que esto es parte de mi trabajo, que esto es mío, antes de enseñarles nada? Digo, sí. Porque nunca hay que dar nada por hecho y luego nos llevamos, o así nos evitamos, sorpresas desagradables. Entonces, yo considero que en el tema de la docencia es inevitable, pero teniendo en cuenta ciertas consideraciones. Y luego están consideraciones, por ejemplo, vinculadas a la presencia de los datos. Yo tengo muchos reparos a la hora de utilizarlas, más allá de ciertos límites que marca la propia ley, porque yo no sé exactamente con qué datos se ha alimentado. Con lo cual, digamos, tengo cierto reparo desde el punto de vista de que si esos datos han sido conseguidos de forma espuria, mi obra tiene un contenido de carácter espurio, aunque luego nadie se manifieste, porque estas son cuestiones que no se actúa el Ministerio Público motu propio, sino que tienen que ir a instancia de parte. Hay otros casos donde se ha discutido que determinado tipo de profesiones van a entrar en vías de extinción porque legalmente se ha contratado a otras personas para entrenar a las aplicaciones. Por ejemplo, uno de los sectores en el ámbito creativo más blindado del mundo de la creatividad es el mundo del doblaje en España, es decir, llámelo interpretación de voz, actuación de doblaje, doblador. Y de hecho incluso es un tema de estirpes familiares. Muy bien, pues ahora tenemos aplicaciones que nos permiten ser entrenadas con la voz original y permitir hablar con sincronización de labios en otro idioma. E incluso plantearía ya luego cuestiones de carácter ético respecto de las memorias de las personas difuntas. Es decir, también en estas cosas virales que vemos en las redes, de repente vemos a Lionel Messi hablar en un perfecto inglés con sincronización. O vemos a Chiquito de la Calzada, que lleva 9 años muerto. Entonces, técnicamente, podemos ahora, por ejemplo, decir, podríamos escuchar a cualquier intérprete que a ustedes se les ocurra en su voz original, pero hablando en un perfecto español. No como se hacía, por ejemplo, en los inicios del cine sonoro, donde había una película para un mercado y otra para otra con actores distintos. Hay un Drácula de Bela Lugosi en español, con una interpretación, completamente diferente con intérpretes diferentes. O esa interpretación que se hacía con español fonético, por ejemplo, en las películas del Gordo y el Flaco. La cuestión específica es que, desde mi punto de vista, ¿podemos utilizar aplicaciones? Sí. ¿Son de nuestra propiedad? Voy a dejar aparte todas las consideraciones éticas y todos los dilemas que a mí personalmente me plantea. Sí. Si en tanto en cuanto las órdenes que le damos a la máquina reflejan una toma de decisiones suficiente de manera que el resultado refleje nuestro espíritu creativo. Y
lo que tendremos es una obra derivada que en este caso trae causa, como así como la traducción de un libro de un idioma a otro trae causa de una obra, aquí nuestra obra traería causa de muchas, de muchísimas. Y ya ha habido pleitos y ya ha habido alguna respuesta. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, todas estas son recién sacadas del horno prácticamente. Una, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que una rata, del Distrito de Columbia, el dueño de una aplicación dice, quiero que se reconozca la autoría respecto de mi algoritmo con una imagen, porque genera imágenes emulando el comportamiento humano creativo. Luego, quiero que me reconozcas que a la hora de ir al registro de la propiedad intelectual, no sea yo, sino que sea la máquina quien aparezca como autora. La respuesta del tribunal es, mira, aunque no se mencione en nuestras leyes el concepto humanidad, se presupone que aquí tiene que haber un ser humano. Se entiende implícito. Sí podemos proteger estas obras si cumplen los requisitos de originalidad, exteriorización. O sea, que no es una mera reproducción de un original que está ahí dentro. Pero a quien se lo reconocemos es a la persona que está dando las instrucciones. O sea, la máquina per se no crea. La máquina per se no es autora. En este momento la respuesta es no. La respuesta como esto era un recurso, en la apelación lo que decía el apelante era, es que si no les reconoces esto, las empresas que trabajan en aplicaciones generativas de contenido se van a aburrir, se van a desincentivar. Y la respuesta es decir, mira, es un planteamiento totalmente absurdo, la creatividad como tal no deja de existir porque se plantea. Gracias. En China, donde siempre en estas cuestiones, pues saben ustedes que están a la vanguardia, pues plantearon una cuestión interesante que era una persona utiliza esta aplicación y luego la edita con Photoshop. Pero luego descubre que en una tienda telemática utilizan su imagen, crean un modelo en 3 dimensiones y la aplican en las redes sociales. Y la respuesta que le dicen es, no, esto es utilizado una aplicación, esto no se protege porque esto lo ha hecho la máquina, no lo has hecho tú, esto no tiene ningún valor. Y lo que dice el Tribunal de China es, el autor ajustó directamente el modelo según sus necesidades. La imagen se generó a partir de la inversión intelectual del demandante y refleja su expresión personalizada. Es decir, está reconociendo que en función de las instrucciones nosotros podemos tener la autoría. De hecho, hay otra sentencia en Estados Unidos que dice, si muchas instrucciones, pocas instrucciones, las instrucciones debidas dan lugar, porque todavía la jurisprudencia es titubeante. Esta de Alemania es también muy interesante porque es el tema de la obra derivada, porque una entidad que sería el equivalente a la SGAE, pero en alemán, plantea una demanda contra una serie de empresas que usan aplicación generativa porque dice, oye, tú has usado las letras de las canciones de nuestros representados. Consecuentemente, tú estás haciendo un uso indebido y todo lo que se genera es una obra derivada, pero espuria. Es decir, tiene un contenido de carácter ilícito desde un punto de vista civil. Pues, consecuentemente, paga. La respuesta es, no, nosotros no somos responsables, los responsables son quienes usan el programa. Respuesta. Como decía mi compañera mexicana, si le pides que use un determinado artista o genere algo al estilo de un determinado artista, la máquina tiene que conocerlo, tiene que conocer las letras. Las has puesto tú, yo no te he dado permiso. La sentencia está recurrida, pero ya es un primer pronunciamiento. Entonces ven ustedes una cierta pauta de consideración humana, uso legítimo de los datos de procedencia, autoría en función de las instrucciones. Y luego ya en esta parte final, muy rápidamente, queda la cuestión de hoy, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad si nosotros hacemos esto y no sacamos los pies del tiesto? Pues la universidad responde, tanto como se plantea en la vieja legislación civil, los empresarios, los responsables de los espacios laborales son responsables de lo que hacen sus trabajadores, pero específicamente la legislación administrativa, ya que estamos en un ente público, establece una regulación. Dice, respondes de lo que hacen tus profesionales en el ámbito de su función, la función docente, pero existe una acción de regreso, es decir, la universidad paga primero y después puede repetir cuando la persona ha cometido la infracción. A grandes rasgos, esa fue una de las advertencias que se dio respecto a los campus virtuales in illo tempore. Y con esto he terminado mi exposición y creo que estoy en tiempo, así que muchísimas gracias.
quiero plantear una pregunta, Luis, y tiene que ver con en situaciones en las que se hace uso de la inteligencia artificial para escribir un texto o lo que sea, ¿es recomendable esta acción de citar la inteligencia artificial como si fuera una referencia utilizada en la lista de la bibliografía, por ejemplo? Yo entiendo que sí, porque primero yo creo que es una cuestión casi más de ética en el ámbito de la investigación. En segundo lugar, por ejemplo, en este proceso de regulación que está planteando en el ámbito de la Unión Europea, la transparencia está siendo un elemento relevante. Por ejemplo, si ustedes han cacharreado con la opción aplicación generativa en cualquier buscador, el buscador hace referencia a la procedencia de los datos, es uno de los aspectos básicos. Curiosamente, todavía no se ha tratado el tema de la cuestión, o no se había tratado hasta hace relativamente poco, pero sí, yo lo considero, pues además, no solamente ya es una cuestión de imperativo jurídico, sino que cada vez más vamos a encontrarnos con exigencias desde el punto de vista de las editoriales de me lo tienes que comentar, tienes que exponerlo, e incluso ya se está planteando en otros ámbitos. Por ejemplo, pues ya ha habido un par de controversias por el hecho, por ejemplo, de que en concursos públicos de carácter artístico, sobre todo cartelería carnavalera, pues resulta que se han premiado cartelería que no tiene ningún elemento de originalidad, que ha utilizado claramente aplicación generativa, pero al no estar en las bases se entiende que en principio es una consideración de carácter legal, pero no legítimo. Así que yo lo considero, digamos, imperativo, y no solamente desde el punto de vista jurídico, sino ético. Hay una pregunta. No, usted levantó la mano. No sé si viene al caso con esto, pero yo el otro día también lo planteaba. ¿Hay alguna forma de citar cuando hemos utilizado inteligencia artificial? Pues yo es una cuestión que de momento, como no la he empleado, no la he utilizado. Pero, por ejemplo, yo lo plantearía así a bote pronto. Si la aplicación no plantea los datos de procedencia, que es una cuestión que se está imponiendo cada vez más, citaría directamente la aplicación. Si la aplicación me da las fuentes de las que ha sacado, citaría tanto la aplicación como las fuentes de las que ha tomado referencia. Vale, gracias. Mi pregunta también va un poco relacionada con todo esto. O sea, realmente imagínate, yo escribo un texto, o sea, realmente yo he dirigido toda la escritura, pero al final dices, bueno, que me dé un pulidito la inteligencia artificial, porque al final siempre lo deja, o sea, a ver, yo no escribo mal, pero o en inglés, o por ejemplo, que te dé el pulidito último, porque al final pues tampoco eres bilingüe, ¿no? A ese nivel se consideraría que hay que citar o que hay que declarar el uso de inteligencia artificial cuando lo que te ha hecho no es construir o no es generar las ideas, sino realmente lo que te está haciendo es pulirte, o sea, limarte las últimas asperezas. Hombre, ahí hay una cuestión, por ejemplo, que lo que se ha visto hasta ahora a nivel de tribunales es la casuística, es decir, hay una cuestión taxativa, es decir, ¿cuál ha sido el grado de intervención de la aplicación en ese proceso? O sea, ¿qué entendemos por pulir? Pues que la misma idea te la pone con palabras más bonitas. O a la hora de traducir, pues a lo mejor en lugar de utilizar un pretérito no sé qué, te recomienda que utilices otra fórmula. O sea, es mejor un presente. Hombre, desde el punto de vista, por ejemplo, de las traducciones, se entiende que las traducciones son obras derivadas y a quien traduce se le dan los mismos reconocimientos porque hay una capacidad de elección. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la traducción es otro de esos sectores donde en el ámbito de la formación, el sector profesional, están completamente, hay un levantamiento prácticamente en armas, metafóricamente hablando, contra esa cuestión porque dice, bueno, realmente la aplicación no tiene la capacidad empática, es decir, plantea dos cuestiones, siempre son dos ejemplos básicos. Por ejemplo, ¿cómo traduces o cómo puede la aplicación comprender el concepto metafórico de la poesía o escoger dentro de una terminología las posibilidades que tienes de traducir el término bosque, comentaba Humberto Eco en El arte de decir casi lo mismo, o decir casi lo mismo, ¿cómo puede entenderlo? O cómo puede empatizar con el concepto de humor, por el sentido de que eso implica comprensión porque el humor es una cuestión de naturaleza social, como comentaba Marcos Muntok cuando a Lelutier le dan el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Entonces, por ejemplo, en el uso, digamos, de esas aplicaciones,
Yo entiendo que en función de las circunstancias, por ejemplo, si han utilizado ustedes Reverso, por ejemplo, que es un diccionario, es un traductor, pues funciona con ese planteamiento, pero en líneas generales yo jamás lo utilizo en un idioma del cual yo no tenga un dominio, porque me puede estar colando goles por todas las cuadras. Y de hecho eso se puede encontrar en algunos casos. Entonces el planteamiento es, yo hago un elemento de revisión, como el corrector ortográfico del Word me corrige las palabras que no son correctas, poner las comas, evitar el laísmo, el leísmo, el loísmo, o realmente cojo el texto y le digo, catapum, que eso Reverso lo puedo hacer. Dame el PDF y si has pasado por caja, yo te lo devuelvo. Ahí específicamente entiendo que no existe un elemento de carácter creativo. Primero porque hay un factor de carácter de traducción. Y segundo, porque en realidad el planteamiento es dejarlo todo al albur de la máquina. Hay ciertos casos en los cuales las máquinas o quienes las han promovido y las han programado dicen, de lo que tú hagas, tú eres titular, salvo en ciertos casos. O sea, yo te dejo la propiedad porque te lo estoy reconociendo intrínsecamente. Pero desde otro punto de vista, se puede decir hasta qué punto tú has creado esa versión en otro idioma del artículo, cuando realmente la has pasado por un lado, la has entrado por otro y has hecho una revisión y dices, pues bueno, puede estar bien. O sea, por ejemplo, lo podemos ver como tenemos que poner, nuestro alumnado tiene que poner los resúmenes en inglés de los trabajos de fin de titulación, pues podemos encontrar que el inglés a veces es un poco rupestre. Entonces, yo ahí en ese planteamiento tendría que tirar a la casuística. Es decir, si es una revisión, perfecto. Pero ¿dónde está el límite entre revisar y componer? O sea, es con el planteamiento, pero ese tampoco es un problema nuevo, porque es el problema. Cuando hablamos de obras en coautoría, tú la letra y yo la música, puede haber discusiones de quién ha puesto más para considerar que tiene la parte del león a la hora de gestionar. En China, por ejemplo, se llega a considerar, en otra jurisprudencia, que incluso la aplicación puede considerarse coautora, pero también por un concepto filosófico del concepto de copia de originalidad que ha existido tradicionalmente en su cultura. Pero eso es un concepto distinto al nuestro. Así que yo, en mi punto de vista, tendríamos que ir a cada caso concreto, es decir, no con concepto general, sino en este caso concreto, he hecho esto, he utilizado esto, me ha dado esto. Vale. Muchas gracias. Nada. Buenos días. En el caso, por ejemplo, de aplicaciones como Canva, Genially, que creas imágenes, pero tú le das esas instrucciones detalladas, también tendrías que citar, sería... Yo lo citaría. Citaría, sí, vale. pero por ejemplo, ya es una cuestión de elección personal. Por ejemplo, en una obra libre, por ejemplo, en ciertas ocasiones, cuando quieres sacar algún tipo de imagen, por ejemplo, cuando toca hacer cartelería, antes de que, por ejemplo, existiera, por ejemplo, un gabinete de marketing o un departamento de marketing en el gabinete de comunicación, pues uno tiraba de hacerlo al estilo tradicional. Entonces yo, por ejemplo, buscaba siempre imágenes que estuvieran bajo licencia libre, por ejemplo, de Wikipedia. Y yo citaba, porque era una de las condiciones, era, yo te lo dejo usar gratis, pero me tienes que citar. Entonces yo citaba la procedencia. ¿De dónde la saqué? De la Wikipedia. ¿De quién es la autoridad esta? ¿Cuál es la licencia? Creative. E incluso miraba, ¿esta me deja modificar la imagen, sí o no? ¿Esta me impone el usarlo igual? Es decir, si lo mío es libre, lo tuyo también. Digo, no hay problema. Yo recuerdo un caso, cuando estaba en la unidad de igualdad de género, que sacamos un cartel y queremos usar una imagen de Hipatia de Alejandría. Y era una diseñadora que estaba en Rusia, en Irkutsk, la ciudad esta de Miguel Strogoff. Y ella lo que decía es, cítame y escríbeme diciendo que has utilizado mi imagen. Entonces yo la cité y le mandé el correo, me dijo, gracias. Así que sí, yo entiendo que sí, la procedencia tiene, si no es cosecha propia, ¿qué le decimos al alumnado? Comillas, cursivas, cita, comillas, cursivas, cita. Pues nosotros yo creo que tenemos que operar igual. Mi duda también va porque, por ejemplo, haces tu creación y luego ves que otros, por ejemplo, la reproducen, ¿no? Entonces, en esa, tú citas a Canva o lo que sea, sí. o la otra, pero no pondrías... Sí podrías, o sea, la cuestión es la siguiente, ¿Canvas ha sacado un resultado genérico? Ajá. O Canvas, por ejemplo, yo pedí para una aula cultural que el gabinete me diseñara una serie de banderolas para las redes sociales. Entonces ellos me dieron la imagen general, me dieron el formato y yo solamente tengo que poner los textos. Yo ahí no estoy creando nada, estoy utilizando algo cuya base ya me ha venido dada. Consecuentemente yo ahí estoy utilizando Canvas, sí. ¿La estoy adaptando a lo que yo quiero? Sí, pero estoy poniendo solamente un texto. Es decir, mi parte, si la que llegamos a considerar autora, es muy menor respecto del formato específico. Así que si luego la segunda parte es que cualquier cosa que volquemos en la red se vuelve incontrolable.
Y ya está la cuestión de discutir o no discutir. Como me planteó un alumno de diseño hace unos años, he hecho un diseño de un Pokémon de agua y resulta que una empresa de China lo ha cogido, lo ha fabricado como peluche y además lo está vendiendo en eBay. ¿Qué hago? Digo, pues presenta una reclamación porque a Nintendo no le gustan estas bromas y si descubre que tú eres el autor, pues va a ir a por ti, porque Nintendo tiene una política particularmente agresiva respecto a sus derechos de propiedad intelectual. Así que yo sí lo considero recomendable siempre. Bueno, ahora sí, muchas gracias Luis por la ponencia. Yo creo que es importante que tengamos también ideas pues, claras sobre todas estas cuestiones y muchas que estarán en debate y que están todavía por concretarse. Vamos a darle un aplauso a Luis antes de irnos.